Muy buen día, mi nombre es Nubia Barón Triana, soy contadora pública con especialización en gerencia de impuestos, revisoría fiscal y auditoría externa. En este momento soy candidata a doctor en Ciencias Económicas y Administrativas con la Universidad para la Cooperación Internacional. Me he desempeñado como docente en entidades públicas y privadas, universidades, y adicional a eso he desempeñado funciones como consultora empresarial, que es lo que me ha permitido estar más de cerca con los microempresarios, con la región, conociendo prácticamente toda su problemática al interior de la contabilidad y la tributaria. Ese acercamiento con los microempresarios fue lo que precisamente me permitió iniciar esta tesis doctoral denominada Análisis de los resultados obtenidos en el manejo contable y tributaria de los microempresarios de la ciudad de Ibagué para aplicarles un modelo de aprendizaje basado en el acompañamiento. Doy especiales agradecimientos al doctor Bernardo López González, el decano de la Facultad de Economía, Negocios y Tecnología, al doctor Marco Antonio Hernández, quien fue mi tutor, y a los lectores doctor Carlos Soto Guevara y especialmente al doctor Francisco Carvalho Salazar. La investigación la llevé a cabo en el municipio de Ibagué, que es la capital del departamento del Tolima, ubicada en la zona céntrica del país Colombia, que está ubicado en Sudamérica. Para llevar a cabo esta investigación se llevaron unos procesos muy importantes, como es la introducción, teniendo en cuenta la planeación del problema, el planteamiento del problema, me formulé unos objetivos y adicional hice una justificación. Contiguo a eso, desarrollé metodológicamente, identifiqué unas hipótesis, realicé el diseño de la investigación y con base en esta se determinó la muestra, la población inicialmente para determinar la muestra y aplicar un instrumento de recolección de datos a los microempresarios de la ciudad de Ibagué, para posteriormente esa recolección de la información, analizarla, verificar las hipótesis que inicialmente se plantearon y simultáneamente hacer el contraste con el cumplimiento de los objetivos para mostrar unas conclusiones y realizar por último unas recomendaciones. Con respecto al planteamiento del problema, es bien sabido que las organizaciones deben contar con personal que esté capacitado para trabajar en cualquier área de la administración. Es así como la contabilidad y la tributaria están inmersas en cualquier área de la administración. Sabemos que la contabilidad y la tributaria está en el área de costos, en el área de auditoría, en el área de revisoría fiscal, compras, ventas, facturación, es decir, está inmersa en toda la organización y ahí su importancia. A través de la Cámara de Comercio, que es una entidad de carácter privado que maneja recursos públicos, ellos son los que le dan la calidad de comerciante a las personas que se inscriben con un establecimiento de comercio. Entonces fue a través de la Cámara de Comercio que solicité los listados para poderles aplicar el proyecto de investigación como tal. En el municipio de Ibagué aparecen registrados y legalizados 20.993 empresas, de las cuales el 96% son microempresarios. A nivel del país Colombia, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas estableció que el 97% corresponden a microempresas y a nivel latinoamericano un 97%, lo que nos determina que la economía de nuestro país gira alrededor de los movimientos que hacen los microempresarios. Nuestra legislación colombiana establece que es deber de todos los ciudadanos cumplir con unas obligaciones tributarias y unas leyes y decretos y demás normatividad para que se ejecute la gestión empresarial como tal. Microempresas son determinadas en Colombia mediante la ley 590, en la cual establece una clasificación de las empresas en micro, pequeña, mediana y grande empresa. Aquí vemos que el 96% son micros y como característica especial deben tener hasta 10 empleados y no tener más de 500 salarios mínimos legales.
el año 2013 el salario mínimo legal estaba en 589.500 pesos, lo que nos daba unos activos de 294.750. En esa época se caracterizaba, se identificaba una microempresa si tenía estos montos. Actualmente los montos están alrededor de 344.727.000 porque nuestro salario mínimo legal vigente está sobre los 689.455 pesos. El incumplimiento de los deberes formales de los microempresarios en la parte contable y tributaria, pues puede tener su razón de ser por múltiples motivos, y precisamente el haber trabajado, el estar trabajando directamente con los microempresarios es lo que me permitió determinar todos esos inconvenientes por los cuales los microempresarios no cumplen con sus obligaciones contables y tributarias. Entre ellos tenemos algunos, como es la constante emisión de normas que modifican permanentemente los procesos contables y tributarios. Nuestro país tiene un periodo presidencial de 4 años y cada 4 años se están emitiendo de reformas tributarias que hacen que las leyes salgan leyes, se impongan nuevos impuestos y al interior de esa ley salen decretos reglamentarios que hacen que se modifique o se complemente la ley como tal. Entonces hay una constante emisión de normas tributarias. También otro incumplimiento en esos deberes formales de los microempresarios en la parte contable y tributaria es la falta de conocimiento por parte del contribuyente al no cumplir precisamente esas obligaciones tributarias. La deficiente cultura tributaria. Hay microempresarios que le tienen como temor al manejo de los impuestos. A veces hasta el constituir una microempresa sienten temor por la imposición, las grandes imposiciones de impuestos que tenemos en nuestro país. Una falta de asesoramiento, a pesar de que las instituciones tanto públicas como privadas emiten circulares permanentemente para que los microempresarios y las empresas en general participen en asesorías, en capacitaciones en el área financiera, aún así falta que en muchos microempresarios pues reciban asesoría en estos temas como tal. La poca conciencia financiera. Muchos microempresarios crean sus empresas, pero lo que les interesa es vender, comprar o obtener una utilidad para venderla, pero se olvidan un poquitico de la gestión financiera, que es importante para que se tomen decisiones alrededor de ella. De igual manera, la constante emisión de normas hace que los microempresarios también presenten confusión en la interpretación de las mismas normas. Y todas esas situaciones que se presentan alrededor de los microempresarios conducen a unos problemas que son muy comunes y que los vemos a diario en nuestro país, como son que no disponen de muchos recursos tecnológicos. A veces se tiene un computador en la casa cuando es una familia-empresa o una microempresa, pero no la utilizan para que sirva como apoyo financiero a la empresa como tal. Y simultáneo a ello, pues tampoco se tiene un desarrollo de un software contable como tal para agilizar los procesos. El escaso conocimiento de los sistemas de control y gestión. No hay como una organización en la empresa que permita tener una identificación de las áreas de la administración como tal. Hay mucha falta de evidencias en los registros contables. Se reciben un documento, la contabilizan, pero en ocasiones se olvidan de pronto de la parte tributaria, de cuáles son los impuestos que ocasiona el hacer una compra, el hacer una venta. Entonces faltan a veces evidencias en los registros contables por parte de los microempresarios y muchas veces esos documentos que registran también no cumplen en algunas ocasiones los requisitos mínimos legales que deben tener. Simultánea a ello, pues el poco conocimiento en las normas y la legislación tributaria hace que estas situaciones se presenten. El deficiente manejo administrativo, contable y financiero, por lo que comentaba anteriormente, y la información se maneja muchas veces de forma desactualizada. Tienen los documentos, pero los registran por ahí al mes o al año cuando tienen que presentar prácticamente su declaración de renta. Esto hace que la situación de la empresa pues no sea confiable, se involucre muchas veces o se incurra muchas veces en gastos que son innecesarios para la empresa porque no tiene un documento fuente que le permita tomar decisiones sobre esos estados financieros o sobre esa situación financiera que hay. Con respecto al planteamiento del problema,
me hice varias preguntas de investigación. Aquí solamente traigo a acotación 4 preguntas de investigación, realicé 9 preguntas de investigación, aquí tenemos las 4 primeras. ¿Por qué la organización de la información contable es un factor determinante para la obtención de créditos e inversiones? Esta pregunta me la hice porque muchas veces los microempresarios van a solicitar un crédito y lo primero que le exigían eran los estados financieros. ¿De qué manera el conocimiento administrativo y financiero influye en el manejo y aplicación de la información contable y tributaria en las microempresas? ¿Es más eficaz el aprendizaje basado en el acompañamiento que una charla en un salón de clase? Y es ahí donde está el punto central de mi investigación. Las capacitaciones ofrecidas en los diversos entes públicos y privados sobre el manejo de la información contable y tributaria han sido exitosas. Estas preguntas de investigación hicieron que me formulara el objetivo general y tiene que ver pues con el título como tal, y es evaluar el proceso contable y tributario de los microempresarios de la ciudad de Ibagué para detectar sus debilidades e inconvenientes, corregirlos mediante el modelo de aprendizaje basado en el acompañamiento. Cabe aclarar que el acompañamiento se iría a hacer directamente con el dueño del establecimiento y con las personas que están involucradas al interior de la empresa. Como objetivos específicos, aquí traigo acotación 4. El primero de ellos es identificar las microempresas legalmente constituidas en la ciudad de Ibagué. Hablábamos inicialmente que la Cámara de Comercio es la que le da la calidad de comerciante a cualquier persona que vaya a crear una empresa. Entonces, es la institución que le da la calidad de comerciante a cualquier persona que quiera conformar empresa como tal. Entonces, identifiqué esas microempresas a través de las que están registradas y legalmente constituidas en la Cámara de Comercio a septiembre del 2013, que fue la época en la que inicié mi proceso doctoral. Un segundo objetivo muy importante es el determinar las microempresas de la ciudad de Ibagué que llevan en sus empresas un sistema de contabilidad de acuerdo con normas y principios de contabilidad. Cabe informar que en el año 2009 Colombia entró en un proceso muy importante en la carrera de contaduría, porque fue el año en el que se expidió la ley 1314 de convergencia a normas internacionales. Hasta el año 2014 aplicaban el decreto 2649, que era un decreto muy estático, no era tan dinámico como las normas internacionales. Entonces ya los microempresarios sufrieron en la parte contable una responsabilidad un poco más allá de lo que se venía dando por la misma disposición de la ley y porque queremos ahora sí hablar el mismo idioma, poder interpretar cualquier estado financiero y que nos interpreten nuestros estados financieros a nivel del mundo. Un tercer objetivo es crear un modelo de aprendizaje basado en el acompañamiento que permita a los microempresarios el manejo financiero y tributario de una manera eficiente. Establecer con el acompañamiento los problemas o inconvenientes en la parte contable y tributaria que presentan los microempresarios para darles solución oportuna, porque la idea es que se trabaje con el microempresario y con los documentos que él directamente está manejando en la empresa para que se detecten precisamente esas debilidades en el momento oportuno. Adicional a eso, entonces tenemos una justificación y tenemos cualquier cantidad de situaciones que hacen que el proyecto que les estoy presentando hoy sea encaminado hacia el mejoramiento de el manejo de la parte contable y tributaria de los microempresarios. Y varias justificaciones encontramos, entre una de ellas está la de generar confianza en el Estado y los particulares. Al llevar una contabilidad eficiente, eso me va a permitir dentro de la empresa y fuera de la empresa tener una confianza bastante efectiva en la parte financiera. Adicional a eso, se van a disminuir unos costos. Los microempresarios cuando asisten a las capacitaciones se desplazan a otros sitios y pues incurre en los gastos de transporte. Adicional a eso, tienen que cerrar sus establecimientos de comercio porque en la mayoría de los casos son empresas que están manejadas por el dueño, por el papá, la mamá o los hijos. Entonces en muchas ocasiones tienen o se desplazan a otros sitios a recibir esas capacitaciones, incurriendo pues en unos gastos de desplazamiento. Con el acompañamiento contable también se va a permitir
a la universidad, a los gremios, a los entes locales, poder trabajar de la mano con los microempresarios, apoyándolos con proyectos para que el acompañamiento se dé y surta efecto como tal. Permite también que se hagan unos correctivos en el momento. Inmediatamente se tomen los correctivos de acuerdo al acompañamiento que es dado pues por un consultor que está directamente, un profesional que está encaminado muy bien hacia la contabilidad y la tributaria actualizada. Permite también aplicar pues las normas internacionales. Les decía, en Colombia con el proceso de convergencia en normas internacionales, dividió en varios grupos los tipos de empresa, ¿sí? Micros en un grupo, pequeñas y medianas empresas en otro y las grandes empresas. En el caso de las microempresas, llevan una contabilidad simplificada. Involucra a todo el personal de la empresa, como lo decíamos inicialmente. ¿Sí? Y eso es muy importante porque no van a depender solamente de la persona que va a recibir el apoyo en el acompañamiento, sino todos van a hablar el mismo idioma y todos van a poder entender la metodología del acompañamiento. Es una información organizada que en la medida en que yo procese mis estados financieros con normas internacionales, en este caso como lo establece la ley, la contabilidad simplificada para microempresarios, me va a permitir acceder a créditos y a inversiones con base en esos estados financieros que son presentados de acuerdo a la ley. El conocimiento y el estado real de la empresa a través de esos estados financieros me va a permitir también disminuir las sanciones en que incurren los microempresarios cuando no llevan una contabilidad simplificada. Se les olvida presentar la declaración de renta, entonces ya incurren en unas sanciones y eso implica pues más desembolsos y más gastos innecesarios por parte del microempresario. Puede tener unos beneficios en la información contable porque va a estar organizada como tal y va a disminuir el tiempo en la búsqueda de información en otras fuentes que de pronto no les son necesarias. Y va a generar pues confianza no solamente con el Estado, sino también con los particulares. Va a permitir que el microempresario contraste el acompañamiento contable que se le está haciendo frente a las asesorías o charlas que él ve en un salón de clase, porque muchas veces terminan esa capacitación, se van para la empresa a aplicar lo que aprendieron y definitivamente se encuentran con muchos vacíos y no tienen con quién o a quién recurrir para que les despeje esas dudas. Con respecto al desarrollo metodológico, vamos a hablar del método de investigación en el cual se formuló un enfoque cuantitativo. Cuantitativo, ¿por qué? Porque permite hacer unos pasos desde el momento en que nace la idea de solucionarle unos inconvenientes que tienen los microempresarios en el área contable y tributaria. Entonces nace la idea de este proyecto de investigación, se siguen unos procesos hasta llegar a entregar unos resultados para analizarlos y formular unas conclusiones y unas recomendaciones. Los métodos que orientan esta investigación son el analítico y el sintético. ¿Por qué? Porque existen las causas, en el caso de los microempresarios, vamos a determinar las causas de la deficiencia en el manejo contable y tributario para llegar a un análisis. Es decir, se van a seguir unos procesos para poder llegar a sacar unos resultados y emitir unos análisis como tal. Y el tipo de estudio de investigación es correlacional y explicativo porque permite trabajar con una relación de variables que van a ser dependientes e independientes. Pero traigo a cotación tres hipótesis como tal, y estas hipótesis se formularon teniendo en cuenta las preguntas de investigación que inicialmente indiqué. Una de ellas es que a mayor organización y aplicación de las normas y principios contables y tributarios, mayor posibilidad de inversiones, mejor manejo administrativo y mayor confianza en los estados financieros. Esta es una hipótesis correlacional. Y lo mismo el segundo, a mayor registro inadecuado de la contabilidad, menor confianza en la información financiera. Y vamos a encontrar aquí una hipótesis que es causal porque te maneja una variable dependiente y una independiente. Los empresarios perciben que el acompañamiento en las empresas de forma directa y personalizada es más efectivo que una capacitación o una asesoría en un salón de clases. Después de esto, entonces, identifiqué las razones que me dieron origen al diseño elegido en la investigación. Es una investigación no experimental.
¿sí? Porque no voy a manipular la información como tal. Hay una información y son unas deficiencias que tienen los microempresarios y le vamos a hacer el proceso para recoger esas situaciones que tienen ellos mediante un instrumento. Arroja unos resultados los cuales serán analizados para mostrar unas conclusiones y recomendaciones. El diseño también es transeccional porque está recolectando datos en un solo momento, ¿sí? No tiene nada que ver, se recoge la información, no se manipula la información en ningún momento, sino que se recoge en ese momento y no sufre ninguna transformación como tal. Y es correlacional porque establece relaciones de correlación de causa-efecto, como lo vimos en las hipótesis como tal. Con respecto a los empresarios que tomé como referencia para esta investigación, el universo lo conforman microempresarios de la ciudad de Ibagué. Es llamada la ciudad musical de América. En la ciudad de Ibagué entonces está la Cámara de Comercio, que es la que precisamente emite el registro mercantil, como lo decíamos inicialmente. Solicitamos el listado con base en unos instrumentos, con base en unas herramientas estadísticas que utilicé para determinar la muestra. Ahí vemos pues el recibo de la compra de ese listado, porque hay que pagar un costo pequeño, pero hay que cancelarlo, para que me facilitaran la información completa del establecimiento, el nombre del propietario, la dirección y los teléfonos de contacto. Con base en esa muestra que me arrojó esos instrumentos, se hizo el proceso para construir el instrumento de recolección de datos. Con ese instrumento que se recolectó para poder aplicar la encuesta, el cuestionario, recurrí a varias reuniones que hice con los microempresarios. Aquí vemos unos microempresarios que están en una de las charlas que les hice, socializándoles el proyecto y aplicándoles la encuesta como tal. La población entonces, de los microempresarios que están registrados en la Cámara de Comercio de Ibagué, están sobre 20.178 y esa fue la base que me sirvió para poder determinar la muestra. Para la identificación de la muestra, entonces es una muestra probabilística y es una investigación pues transeccional, como lo decía inicialmente. Se tuvo en cuenta los objetivos planteados inicialmente y dando respuesta a cada uno de esos objetivos, como en el primer caso, que es identificar las microempresas legalmente constituidas en la ciudad de Ibagué a septiembre. La respuesta es que la población general pues no tiene una característica específica, ¿no? Simplemente solicité el listado de las empresas que están legalmente constituidas allá en la Cámara de Comercio. En el segundo objetivo, que es identificar los microempresarios de la ciudad de Ibagué que llevan en sus empresas un sistema de contabilidad de acuerdo a las normas y principios contables. ¿Esto de dónde lo saco? ¿Cómo doy respuesta yo a esa investigación, a esos objetivos y a los siguientes objetivos? Pues a través del cuestionario que se aplicó a los microempresarios. Para la selección de la muestra entonces utilicé el programa estadístico de STATS con la población, con la muestra, con la población que es de 20.178 microempresarios, con un error máximo del 5% y un porcentaje estimado de la muestra del 50%, 50% éxito, 50% fracaso, y con un nivel de confianza del 95%. Toda esta información la extracté del libro de metodología de la investigación de Hernández, Fernández y Baptista. Contiguo a ello, entonces, determinamos la muestra que me arrojaron 377 microempresarios, de acuerdo a la información que me dio la Cámara de Comercio, me la dio por sectores. Y apliqué, entonces, la fórmula establecida por Dayton y Heringa, para luego hacer el instrumento, el cual se hicieron 15 pasos para poder estructurar ya el cuestionario como tal, para aplicarlo. Entonces, primero se hicieron 15 variables, me formulé, alrededor de esas 15 variables empecé a construir el instrumento, se hizo una revisión de la literatura, en la que se determinó que no hay estudios previos sobre el acompañamiento contable y tributario en los microempresarios. Se identificaron unos dominios, unas variables, determinando unas dimensiones, unos indicadores, se tomaron unas decisiones de cómo iríamos a aplicar ese instrumento, si me estaban saliendo tantos ítems, y empezamos entonces a hacer el instrumento para aplicar
a una prueba piloto de 25 microempresarios. Directamente fui al establecimiento de comercio de estos microempresarios y le apliqué el instrumento para determinar muchas situaciones. Habían algunas preguntas que de pronto no entendían bien los microempresarios o el encuestado. El tiempo, determiné un tiempo de 20 minutos más o menos. Se determinó que era mejor hacer la encuesta en horas de la mañana y no en horas de la tarde porque está el comerciante muy ocupado. Se trabajaron 50 preguntas en esta prueba piloto. Fue una experiencia muy buena que me ayudó precisamente para mostrar o para elaborar ya el instrumento final, que es el que se aplicó a los 377 microempresarios. Conté con el apoyo entonces de 3 personas en la digitación de las respuestas, llamadas a los microempresarios, la confirmación, entrega de cartas, porque entregué cartas socializando el proyecto a empresas públicas y privadas. Y pues se tuvo el apoyo de estos 5 organismos, muy importante mencionarlos aquí en este momento, a la Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Empresas a través del doctor Freddy Torres, quien es el director ejecutivo, me brindó el apoyo de sus oficinas para hacer las llamadas a los microempresarios. La Cámara de Comercio, que me facilitó a un costo muy bajito el listado para aplicar las encuestas como tal. Y a la Corporación Unificada Nacional de Educación, CUN, a través del doctor Ronald Pérez, me facilitó los espacios físicos para convocar a los microempresarios y poderles aplicar la encuesta allí. Estas 2 instituciones que voy a mencionar, la Federación Nacional de Comerciantes, tienen ellos mucho acercamiento también con los microempresarios y los laboratorios microempresariales, y hacen muchas actividades en pro de la parte contable y tributaria hacia los microempresarios. Ellos me facilitaron listados de capacitaciones que dictaron a los microempresarios durante ese año 2013 y años anteriores. Aquí pues están unas fotos que se tomaron a la prueba piloto de 25 microempresarios. Aquí está mi equipo colaborador, 3 estudiantes y 2 adicionales, quienes me ayudaron en la parte logística. Se hicieron reuniones con los microempresarios en la Universidad CUN de Ibagué, y aquí tenemos las fotos que se tomaron a los microempresarios ya aplicándoles la encuesta como tal. Cuando ya les apliqué la encuesta, entonces vamos a hacer un análisis de los resultados así muy a grosso modo. Identifiqué o desglosé en varios aspectos. Primero que todos los aspectos generales de los microempresarios. Curiosamente, el porcentaje de hombres y de mujeres está en un 50%, la mujer está ocupando un escaño muy importante en la microempresa. El grado de estudio es prácticamente de bachillerato, ¿sí? Las personas salen del colegio y pues no encuentran oportunidades laborales, entonces crean empresa, y esas empresas por lo general, de acuerdo a los estudios realizados, un 36% tienen una duración entre 1 y 5 años y un 30% entre 5 y 10 años. Se tuvo en cuenta también que la atención del establecimiento hacia los clientes lo hace directamente el propietario con un 71%. Los tipos de personas con los que se constituye: existen personas naturales y personas jurídicas, pues no fue de extrañar que las personas naturales prácticamente ocupan el 96% por el temor que se tiene a constituir una sociedad en la cual se van a incurrir en una serie de obligaciones fiscales adicionales. Y están entre el rango de activos entre 100.000 y 5 millones y con un 46%, y le siguen un 33% entre 5 y 20 millones de pesos. Con respecto a la organización y la preparación de la información contable, extracté lo más relevante de todas las preguntas que se hicieron. Con respecto a la organización de la información, el microempresario la lleva diaria un 41%, mensual un 23% y no la prepara el 56%. Ahí es donde tenemos que apuntarle, hacerle el acompañamiento a los microempresarios precisamente para disminuir ese porcentaje con respecto a la organización de la información. Los documentos pues las organizan por fechas, un 87%, porque pues ellos normalmente cogen su factura, las organizan en un paquete para determinar cuántos fueron los ingresos del día, entonces como mínimo la preparan al diario.
¿Quiénes elaboran estados financieros? No elabora un 35%. Las elaboran mensualmente un 33% y anual un 25%, y muchas veces es para efectos tributarios que organizan o elaboran sus estados financieros. Esa preparación de los estados financieros, vamos a mirar si cumple con las normas y principios contables. Pues un 45% indicó que no le aplicaba las normas y principios contables, un 41% que sí y un 14% que no elabora estados financieros de acuerdo a las normas y principios contables. Con respecto a las inversiones y a los créditos, tenemos que realiza inversiones teniendo en cuenta los estados financieros, y muchos, el 58% manifestó que no los prepara porque solamente los hacen muchas veces para efectos fiscales. El manejo de la información contable se está dado por el propietario, no maneja la información contable un 23% y es manejada por el contador un 18%. En la solicitud de créditos le piden información de los estados financieros a un 51%. Entonces mire la importancia que tiene la aplicación de la contabilidad, y más que el aprendizaje se dé a través de un acompañamiento. La exigencia de los estados financieros en los créditos, les exigen estados financieros en un 48%. Con la reforma tributaria, la ley 1607 del 2012, se establece que ya no es necesario en los estados financieros que vayan firmados por contador público, que es el ítem siguiente, si no está obligado a tener contador público. Anteriormente sí se les exigía que fuera firmado por contador público, aún sin que la ley lo hubiera estipulado. Y hay unos incentivos tributarios que se preguntaron al interior, me las hice al interior de las preguntas, que realmente la mayoría de los incentivos tributarios no son tenidos en cuenta por los microempresarios. Desafortunadamente se pierden muchos beneficios por no tener la contabilidad organizada, por desconocimiento de la norma, por múltiples factores. Y con respecto al manejo contable, pues continuando con esos análisis de esos resultados, se detectó en términos generales que el conocimiento contable y tributario adquirido por el microempresario ha influido más para el pago de impuestos y para que la contabilidad sea más organizada, que para el desarrollo empresarial y la toma de decisiones. Se toman muy pocas decisiones teniendo en cuenta esa información contable. Y aquí lo vemos, para toma de decisiones el 32% y el 27% para conocer el estado real de la empresa con respecto a la utilización de la información contable. La información que arrojan los estados financieros para el microempresario es confiable. Entonces, fijémonos que un 48% para ellos no es confiable. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con las normas y principios contables. Y con respecto a la pregunta si ha sido sancionado por tener un registro inadecuado en la contabilidad, nos encontramos con la gran sorpresa de que no. ¿Por qué? Porque son empresas pequeñas que de pronto, muy seguramente el Estado, la DIAN, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, visitan, son aquellas empresas de pronto grandes que le van a generar grandes volúmenes de ingresos. Con respecto a la tecnología y la competitividad, en términos generales, las microempresas tienen de pronto un computador, pero no lo explotan o no lo desarrollan para tener un software contable que le permita disminuir el flujo, el tiempo en el registro de la información. El grado de estudio, otro ítems para determinar el grado de competitividad fue que si el grado de estudio le ha permitido al microempresario ser competitivo. Recuerden que en uno de los ítems anteriores el nivel de estudio del microempresario en promedio es de bachiller. Entonces aquí ese grado de estudio no le ha permitido ser competitivo, apenas en un 28%. Y hay unas funciones. Miremos estos datos que son curiosos y ya fueron las últimas preguntas que nos lanzamos en el cuestionario. Dice, el grado de confianza en las instituciones estatales en el manejo de impuestos. Existe poca confianza en el manejo de los recursos por parte del Estado. Hicimos la pregunta con respecto a la DIAN, que es la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas, la gobernación del departamento del Tolima y el municipio a través de la alcaldía municipal. Y la verdad es que el 47% de los microempresarios le tienen poca confianza al manejo de los recursos tributarios por parte de estas entidades, seguida de ninguna confianza con un 30% y apenas un 23% si tienen confianza en estas instituciones. La comprobación de hipótesis, entonces aquí pues estoy relacionando las 9 hipótesis y se hizo un proceso utilizando el SPSS en la que fueron negadas 3 hipótesis y aceptadas 6
hipótesis de las que mencioné anteriormente. Con respecto a los resultados, el cumplimiento de los objetivos, está el objetivo general, que ya lo leí inicialmente, el proceso que se hizo, pues detectando las debilidades, se detectaron muchas debilidades como ustedes lo pudieron ver, y ese proceso de acompañamiento contable y tributario ya se está llevando a cabo. A través de la Universidad Cooperativa de Colombia, en la opción de grado los estudiantes tienen la oportunidad de aplicar sus conocimientos en empresas, pero aquí entonces para poder empezar a trabajar ya con el acompañamiento contable se hizo todo el proceso para que los estudiantes estuvieran directamente con el microempresario y le pudieran hacer el acompañamiento. Entonces ya hay unos resultados de este proyecto de investigación. Y precisamente ese es el de acompañamiento a microempresarios de uno de los municipios del departamento del Tolima, fueron 30 microempresas, y aquí está el proceso que se hace para aplicarle el acompañamiento contable. Inicialmente se hace el contacto con los entes locales, en este caso se hizo contacto con el alcalde municipal de San Luis, Tolima, y él dio el aval para que pudiéramos hacerle el acompañamiento a los 30 microempresarios de allí. Están las 3 estudiantes que como opción de grado hicieron este trabajo. Inicialmente hicieron una convocatoria a los microempresarios, también solicitaron un listado a la Cámara de Comercio de los microempresarios, aplicaron la encuesta y con base en ese listado hicieron una encuesta, un cuestionario a cada microempresario para detectar precisamente cuáles fueron sus debilidades en el manejo contable y ellas trabajaran específicamente sobre cada una de esas preguntas. Y pues aquí sigue el proceso. Con respecto, hay unos formatos para diligenciar que tiene que ver con el libro Registro de Ingresos Diarios, unas actas donde hay unos compromisos por parte de los estudiantes y por parte de los microempresarios. Aquí pues unas pequeñas conclusiones con respecto a que los microempresarios son relativamente jóvenes, ¿no? en su formación como empresa, entre 1 y 5 años. Buscan su medio de subsistir a través de la creación de empresas, pero después ya desisten porque solamente 5 años. Se sostienen, poco aplican los conocimientos contables, más que todo se dedican, lo que ya decíamos inicialmente, a la parte de compras, de ventas, pero no a la parte financiera. Con respecto a la justificación de la aplicación del acompañamiento en la parte contable y tributario, está dada por falencias como cuáles. Aquí estoy dando pues ya un resumen muy concreto sobre cada una de esas partes. El 45% de los microempresarios no preparan estados financieros. El 14% los elabora, pero no aplica normas contables de acuerdo a la ley. Y el 56% que no prepara la información contable según la ley, y un 46% que no lleva contabilidad. Entonces fíjense que son los resultados bastante angustiosos. No elabora estados financieros con el lleno de requisitos legales, ¿sí? Y por lo tanto pues no le permite ser competitivo en el mercado porque sus estados financieros no son la base para tomar decisiones. El alto grado en el manejo de la contabilidad hace que con el acompañamiento contable se promueva a realizar convenios entre universidades, gremios, empresas públicas e empresas privadas como tal, a través de convenios que se pueden hacer para poder ayudar a este sector que mueve la economía de nuestro país. Es importante dar a conocer los incentivos tributarios que tiene el Estado. Desafortunadamente los microempresarios pierden muchos de esos incentivos tributarios por el desconocimiento de la misma norma como tal. Las herramientas tecnológicas, es fundamental que se dote de herramientas tecnológicas que permitan agilizar los procesos en los microempresarios. El poco conocimiento en el manejo contable permite precisamente que los estados financieros solamente se reflejen o se elaboren o se organicen anualmente cuando se va a presentar la declaración de renta. No hay un proceso de seguimiento que se lleve a los microempresarios cuando va a llevar o manejar la contabilidad. Y unas recomendaciones, ¿sí? Que la DIAN, que es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, esté más de la mano, un poquito más de la mano con los microempresarios para que no sea solamente sancionar, sino sea de acompañamiento. Se ha mejorado mucho en esa parte. La DIAN, la verdad es que hace muchas capacitaciones y muchas asesorías al interior del manejo financiero con los microempresarios, pero falta un poco más de acuerdo a los resultados que se obtuvieron. La existencia de un software contable, actualmente en el mercado se consiguen software contables relativamente económicos, pero si se hace una alianza entre varias instituciones, se les puede conseguir un software contable bastante económico a los microempresarios porque de esta manera va a simplificar sus procesos.
Con la entrada en vigencia en las normas internacionales se hace aún más efectivo el acompañamiento contable, porque ya deben aplicar una contabilidad simplificada que le va a permitir al microempresario ahora sí tomar decisiones sobre esos estados financieros. También pues le va a permitir obtener acceso a créditos y a inversiones. Muchas gracias.